Bienvenidos a Medicinotas, donde hoy tenemos con nosotros al doctor Salomón Kuczynski, quien coordinará este programa, donde responderemos a todas sus dudas médicas. Y ya sea que si decimos las respuestas correctas, usted se curará, y si nos equivocamos, pues nos avisará usted cuando no se cure. Pero fuera de eso, esperamos casi siempre atinarle, porque la experiencia del doctor Salomón Kuczynski es en todos los campos y con mucha experiencia. Hoy vamos a empezar hablando sobre el COVID. El COVID, déjenme nada más decir a nivel de introducción que oficialmente en Estados Unidos ya Biden declaró que el COVID se acabó. Eso significa que de cualquier manera 400 personas están muriendo cada día por COVID. También significa que cuando todo el mundo esperaba que gracias a las vacunas el COVID se convirtiera en una gripa más anual, pues parece que ahora va a ser algo peor, porque si siguen muriendo 100,000 americanos al año por COVID, este sigue modificándose, y al modificarse va a ser mucho peor que el número de gripas, que es 30,000 al año, y COVID ya lleva 100,000 y todavía no empieza la temporada de gripa. Además sigue mutando rápidamente, lo cual quiere decir que mientras nosotros todos estamos bajando las defensas, estamos asumiendo que esto ya se acabó. Primero, esto sigue ni siquiera bajo la superficie, sigue sobre la superficie, sigue mandando a una enorme cantidad de gente al hospital. Y para las personas mayores de 65 años, quienes además puedan tener diabetes, cáncer o estar obesos, el COVID va a seguir siendo un serio peligro para que las otras enfermedades, en conjunto con el COVID, apresuren su fallecimiento. Así que con estas noticias tan buenas, hay que agregar que además de esto, hay un montón de gente con COVID que nunca se va a curar, o sí se va a curar. Vamos a darle la voz al doctor Salomón Kuczynski, porque yo tengo dudas, él tiene respuestas. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, acá pidiendo tus respuestas y tu sabiduría. Gracias. Pues sí, efectivamente, mira, el COVID es un tema que llegó para quedarse, eso lo sabemos. Es un virus que muta constantemente, ya llevamos varias mutaciones del virus. Y lo que hemos visto en la medicina, bueno, pues es que cada mutación es totalmente diferente a la anterior. Hoy en día, bueno, la situación ya no es tan delicada como la primera cepa que hubo de COVID, en donde, bueno, a todos nos tomó de sorpresa, y aparte de tomarnos de sorpresa, bueno, pues fue muy delicada para las personas este tema. Hoy en día es un poco más sencillo el tema COVID, ya de tratarlo. De alguna manera ya conocemos un poco más de él, aunque todavía hay mucho por saber, pero estas cepas son un poquito más delicadas, más suaves que las anteriores. Aunque bueno, aquí no decimos que no haya un riesgo de muerte. Claro que lo hay por diferentes patologías que pueda tener el paciente a tratar, ¿ok? Pero el tema más importante que estamos viendo ahorita es el post-COVID. El COVID, bueno, pues el COVID está pasando, está cambiando, está mutando, pero realmente uno de los problemas graves que tenemos actualmente es el post-COVID, las secuelas que va dejando en cada persona, que es un tema bastante delicado, ¿no? No sé si tú hayas tenido oportunidad de ver gente con post-COVID, pero es He tremendo. oído, pero afortunadamente, bueno, a mí me dio, pero ¿qué debo de tener para saber si tengo post-COVID? Mira, no necesariamente que tengas, porque en cada persona es una reacción diferente, pero algo que pasa muy seguido, pues es la falta de memoria, ¿no? Se va perdiendo cierta memoria de momento, híjole, ¿cómo se llama esto que tengo en la mano? ¿Cómo, a dónde tenía que ir? Esa parte hemos notado
que es un tema post-COVID, que en la mayoría de los pacientes se va generando. Ahora, otro tema muy importante en el post-COVID es el sistema inmune a tratar. El sistema inmune se daña de tal manera que el paciente queda pues con situaciones de poderse contagiar de gripa, de infecciones, X, porque ese sistema inmune queda muy dañado después del COVID. Entonces es un tema también importante que es bastante bueno atenderse el sistema inmune después de un tema de COVID, sea el que haya sido. Déjame entender algo. Sí. Cuando el COVID empezó, yo tenía así relación con algunos doctores y uno que tenía una compañía de ambulancias me dijo que tenían instrucciones en México de decir que era insuficiencia pulmonar y no COVID, con lo cual todas las estadísticas quedaron trastupijadas y entonces la gente tuvo que recurrir a números de fallecimientos comparativos por año para saber más o menos cuánta gente había muerto, pero nunca, no sé si alguna vez alguien pudo checar realmente el número real de cuánta gente realmente se contagió. No. Es decir, en una población, y estoy hablando de México por no meter todavía a Estados Unidos, pero obviamente voy a meter a todos, en una población de 130 millones de personas, ¿cuánta gente crees que haya llegado a contagiarse finalmente? Bueno, es muy difícil decirte una cifra, pero la cifra que se ha indicado, yo creo, por 4 o 5, porque realmente eran unos temas tremendos. Digo, yo en lo personal, fueron muchísimos los pacientes. Yo estuve en la primera línea de COVID desde el día 1 en México. Nosotros fuimos los primeros en poder trasladar un paciente COVID y veíamos más de 70 pacientes diarios en traslados. Entonces, sí era un tema Y eso bastante. en el DF nada más. Sí, te estoy hablando de la Ciudad de México, sí. Pero no creo que las cifras hayan sido muy correctas, las cifras oficiales. Yo sí hablaría de 1 por 3, más o menos, o más, porque no cuadran. Efectivamente, al principio, pues se hablaba de otras patologías y no del COVID para, pues, no inflar las cifras. Ese también es un tema. Porque cuántas personas murieron por fibrosis pulmonar y cuántas por COVID, ¿no? Cuando realmente todo era COVID. Pero bueno, pues efectivamente llegaba al hospital y en el acta de defunción pues aparecía como fibrosis pulmonar, no como COVID. Entonces eso permitía que las cifras no llegaran a ser una realidad. Eso es un tema, ¿no? De llegar es, si no sabemos siquiera cuánta gente se contagió, no podemos saber cuánta gente pueda tener secuelas. No. Mira, yo creo que hoy en día realmente arriba del 90% de la población ha tenido COVID. Y si no ha tenido síntomas, pues no lo sabe, pero muy probablemente lo tuvo. Pero yo creo que un 90% de la población ha tenido COVID. Esto, pues, digo, ha venido a influenciar mucho en signos, síntomas, en condiciones. Pero de eso estoy totalmente seguro y sin poder equivocarme, ¿no? Y ahora, bueno, pues más sabemos que en los Estados Unidos ya el cubrebocas ya no es de manera útil o ya no se utiliza tanto. En México empieza con ese tema, pero pues esto ha generado de alguna manera la inmunidad de rebaño, pero también permite que nos sigamos contagiando, porque ahí viene otro tema, que es los no vacunados. Los no vacunados pues, también es un grupo grande de la población que no han querido vacunarse, y esto es lo que rompe o ayuda a que ese grupo de rebaño no sea totalmente al 100%, ¿no? Sino que haya pacientes graves, muertes, etcétera. Todo esto que ya sabemos. Bueno, yo quisiera incluir en los no vacunados
a todos los que están vacunados con las vacunas chinas, cubanas, argentinas, hindús, marcianas, del bienestar y todas esas vacunas que no existen. Y que si alguien cree que se las pusieron, les pusieron aire con agua o algún juego por el estilo. Realmente las vacunas que funcionan, si no me equivoco, a reserva de que me corrijas, solo son dos. Las de Moderna y las de Pfizer. ¿O me equivoco? No, claro, también tenemos AstraZeneca por ahí, que es también una vacuna reconocida. Ok. Y tenemos esta otra vacuna de una sola aplicación que se llama, perdón, se me fue el nombre de esta vacuna, Johnson Johnson, perdón. Entonces, ya estamos hablando de 4 vacunas, ¿no? Que totalmente están autorizadas y de manera responsable se han puesto. Efectivamente, hay muchas que no hay una autorización más que en ciertos países, pero pues, no podemos hablar claramente de si funciona o no funciona porque pues, no hay los estudios necesarios para poderlo saber, ¿no? Bueno, sabemos que la China no funciona desde el momento en que los chinos están encerrados y no se pone ni la vacuna china y no se quieren poner la gringa porque dicen que o les dan la patente o ellos no la van a usar, con tal de no pagarle a los gringos, pues pagan con cuerpos de chinos. Pero el punto es que muchísima gente no está vacunada porque no quiere, muchísima gente no está vacunada porque se le puso una vacuna falsa, muchísima gente sí está vacunada, pero no sé si tiene todos los boosters. ¿Cuántos? Ya deberíamos estar todos que en la tercera, cuarta versión de la vacuna. No, ya casi en la quinta. Uh-huh. Entonces, el que tiene una vacuna o tiene 2 vacunas o no tiene vacunas de Pfizer o de Moderna o de AstraZeneca o Johnson Johnson, no está vacunado. Si ya le dio COVID, pues está medio protegido, supongo. Así es. Pero le puede volver a dar. No, claro, esto no es como las anteriores infecciones o las anteriores vacunas que conocemos. Aquí, aunque estemos vacunados, nos puede volver a dar. Lo único es que reducimos el riesgo de muerte, ¿no? Eso es lo único a lo que nos ayuda la vacuna. Pero totalmente podemos volver a que nos dé las veces que sea necesario, ¿no? Las veces que estemos en contagio. ¿Cuántos meses dura la inmunización de los que sí se pusieron las vacunas? Vamos a uno por uno. Los que se pusieron una, los que se pusieron 2, los que se pusieron 3, los que se pusieron 4 y los que están en la quinta. Mira, no quiere decir que al ponerte 5 ya tengas 5 años de inmunidad, sino lo que pasa es que con cada vacuna se cubre alrededor de 6 meses. Esto no incluyendo Johnson y Johnson, que se habla de un tiempo de cobertura de hasta 1 año. Pero en todas las demás se habla de 6 a 8 meses. Por eso es que constantemente o determinado tiempo se está poniendo un booster para tener más control. Ahora, desde septiembre de este año se habló de que, porque las vacunas anteriores no cubrían las últimas cepas, como es Omicron, pero se habló por parte de Pfizer que a partir de septiembre de este año ya había una nueva vacuna, en la cual ya cubría Omicron y las nuevas cepas. Tengo entendido que todavía no, a pesar de que ya estamos entrando en octubre, todavía no aparece, pero bueno, pues igual ya no es la euforia que había hace un par de años, ¿no? Por vacunarse, porque ahorita ya todo es un poco más tranquilo o hay un poco menos de estrés hacia esto y yo creo que por eso se han tomado un poco más sus tiempos, pero definitivamente ya hay una vacuna que está generando Pfizer para estas nuevas cepas. ¿Cuáles son las secuelas más comunes? Mira, las secuelas más comunes es lo que te decía hace un ratito, fíjate, esa dificultad para pensar es muy común en un paciente post-COVID. Esto de no saber qué está pasando, dónde dejé las cosas, ya se me olvidó dónde tenía que ir. Esa memoria de corto plazo se pierde mucho. El sistema inmune, la cuestión del sistema inmune que se mantenga constantemente bajo, hay que tratarlo. Y en algunos casos la fibrosis pulmonar
esto que le llamamos, al verlo en una tomografía que se dice de vidrio esmerilado, porque así se ve como un vidrio esmerilado. Es una fibrosis pulmonar que crea el COVID y se queda en el post-COVID. Entonces eso hace que tengamos dificultad para respirar y tengamos problemas para oxigenar adecuadamente. El ¿Hay agotamiento, ejercicios? perdón. ¿Hay ejercicios para superar la dificultad al respirar? Sí, sí hay ejercicios, hay unos espirómetros que en cualquier farmacia se puede encontrar, tiene unas bolitas y se sopla y hay que subirlas, o inflar globos, ¿no? Eso es Una doctora a mí me dijo que con hacer así varias veces hasta que sientas que realmente el aire entra hasta el final del pulmón, de alguna manera estás haciendo el ejercicio y lo estás protegiendo porque el oxígeno mata al COVID. Sí, efectivamente, estás ayudando de esa manera, pero no estás generando presión sobre tus pulmones. Y esa presión es la que necesitamos con los espirómetros o con los globos, etcétera. Eso es importante. La fatiga crónica, también es horrible en un post-COVID. Hay gente que realmente de veras le cuesta trabajo levantarse de una cama, moverse. Esa fatiga es tremenda, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues el tema de coagulación. Hay pequeños coagulitos que se van formando y esto pues puede generar problemas al hígado, al riñón, etcétera. Tengo Pero preguntas del público al respecto. Uno me pregunta, yo tuve COVID después de haberme contagiado. ¿Las secuelas podrían ser permanentes? yo Yo tuve tuve COVID. vértigo. A ver, perdón, no entendí la pregunta muy bien, Dice, disculpa. yo tuve vértigo después de haberme Ah, contagiado. vértigo, ok. Sí, claro que sí. Esto puede ser exactamente por problemas de coagulación. Digo, no quiero decir que sea lo que está pasando él porque teníamos que analizar muy bien su caso, pero muchas veces con el COVID y la coagulación se crean pequeños microinfartos en el cerebro. Y esto pues sí puede ocasionar exactamente ese tipo de vértigos, mareos o diferentes situaciones. Claro, no estoy diciendo que sea lo que está pasando con él, pero suele pasar de esa manera, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que tengo dice, ¿qué hay sobre los estudios que dicen que de 6 meses a un año después puedo sufrir una trombosis por COVID? ¿Es lo que estás diciendo que podría pasar? Exactamente, es un tema post-COVID, la coagulación. Ahí yo recomiendo, es una recomendación, en temas de post-COVID, siempre utilizar por un periodo anticoagulantes ligeros. Estos anticoagulantes, claro, bajo prescripción médica, desde luego, pero recomiendo usar anticoagulantes ligeros para evitar exactamente algún tipo de trombosis, porque sí, sí puede pasar. Es un ¿Y, tema delicado en post-COVID. y cómo se previene? ¿Nada más con esto? ¿O hay, Con o sea, haciendo anticoagulantes. ejercicio, nadando, corriendo, subiendo montañas? Lo puedes hacer y vas a oxigenar muy bien y vas a estar mejor, pero mira, siempre en las grandes ciudades donde vivimos, en el medio ambiente hay plomo, arsénico, aluminio, hay estrés que estamos conviviendo con él todos los días y esto hace que nuestra sangre se vuelva más densa por todas las porquerías que aspiramos. Si a esto agregamos el tema COVID, pues, nuestra sangre es tan densa que no logramos que con el ejercicio o una buena oxigenación a veces podamos tener un buen, que nuestra sangre se encuentre en buenas condiciones de coagulación. Entonces, sí es recomendable que después de un tema de COVID, por lo menos un tiempo considerado, se tome algún anticoagulante. ¿Alguien puede haber tenido COVID, no haberse enterado, tener ahorita supuestas lagunetas mentales y si se hace un estudio le va a decir que tuvo COVID o ya se perdió eso? Muchos pacientes, ya no, ya ahorita sería complicado, pero muchos pacientes son asintomáticos y han tenido COVID, no lo supieron nunca, pero sí infectaron a más personas porque pues, no lo sabían y efectivamente pueden generar los síntomas post-COVID, eso es una realidad. Sí, Entonces, si alguien cree que se le están olvidando que le está fallando la memoria reciente, podría haber tenido COVID. Si alguien siente mucha flojera para levantarse, podría haber tenido COVID. Si alguien claro. tiene sueño constantemente, podría haber tenido COVID. Pues yo llevo 3 de 3. A ver, ¿de qué estábamos hablando?
Pero Algo bueno, así. entonces, ¿todo esto cómo se resuelve? ¿O tiene solución? Mira, es para todo lo demás, lo de la coagulación ya lo platicamos con anticoagulantes, pero lo demás es muy importante trabajar nuestro sistema inmune, acudir con su médico de cabecera para que estos puedan darle algún tratamiento específico para el sistema inmunológico. Y créanme que tratando el sistema inmunológico, muchas de las patologías de COVID se pueden ir retirando. Ahora, hay un ¿Cómo? tema. No, especifica. Sí. ¿Cómo se trata el inmunológico? ¿Con café, con chocolate? No. Hay medicamentos específicos para tratar el sistema inmune. Digo, comer sano pues nos va a ayudar, hacer ejercicio nos va a ayudar, pero hay medicamentos específicos que, bueno, no los podemos dar por aquí, ¿verdad? Tenemos que hacer que la gente vaya con su médico, que es lo adecuado para tener dosis adecuadas del tratamiento y no incurrir en en una iatrogenia, pero hay medicamentos específicos con los que puedes tratar el sistema inmune. Te digo, desgraciadamente, el sistema inmune se daña a tal nivel que sí es requerido el uso de tratamientos. O sea, el comer sano, todo esto nos va a ayudar, pero no nos va a ayudar a un 100%, ¿no? ¿Es hereditario? Hereditario, no. ¿Alguien ha hecho algún estudio de si una señora que tenga sus problemas tiene un hijo? ¿Se lo pasa? No que yo haya escuchado, no he escuchado ningún tema por el estilo, pero no creo que haya temas hereditarios con esto. Y no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en terceras generaciones. ¿Hay zonas más contagiosas que otras? Zonas, ¿te refieres a lugares, países? Países, regiones. Pues mira, esto se debe más bien a los cuidados de cada país que ha tenido hacia la pandemia. No creo que haya una situación especial en cada uno de los lugares, sino más bien es dependiendo del control de cada país que ha tenido hacia la pandemia. Hay países que, bueno, pues la situación fue casi nula, ¿no? Muy poca, y hay países que lograron un control maravilloso, pero eso depende mucho de la situación de cada país y, bueno, pues ahora también de la situación de salud de cada lugar, o sea, los médicos que han ido aprendiendo, han conociendo estos temas. Eh, Te puedo decir que muchos médicos han aprendido a usar ciertos medicamentos para el control de sus pacientes, otros médicos sienten que controlan con otra situación. Cada quien ha buscado su propia medicación y sus propios protocolos para atender a estos pacientes. El, tengo aquí la pregunta, las vitaminas y todos los productos esos que te venden, Los productos milagro. ¿sirven de algo? Pues mira, las vitaminas no están de más, pero siempre todo es bajo un control. No podemos tomar vitaminas de por vida porque generamos algo que se llama una vitaminosis y es un efecto adverso totalmente. O no podemos pasar la vida tomando pensando que con esto ya no nos va a dar COVID. Digo, nos vamos a sentir mejor, nos va a recuperar a lo mejor un poco, nos va a ayudar al sistema inmune a que esté un poco mejor, a diferentes condiciones, pero no es la panacea para quitar todo el problema, ¿no? Eso es un hecho. Y estamos arriesgándonos a que esto resurja en invierno. Pues sí, es algo que no sabemos realmente. Todos pensamos de repente que ya se acabó y resurge, pero pues sí, en cuestión de frío, normalmente viene a ser un poco más fuerte porque hay compromiso con las vías respiratorias, situaciones más ad hoc para que este virus pueda atacarnos. Entonces, sí puede ser que aumente la situación durante el invierno, ¿no? Sí es real. ¿Cómo podemos saber la diferencia entre Influenza. influenza y COVID? Pues mira, los dos hoy en día son muy parecidos porque ambos nos dan una gripa intensa, pero bueno, en el caso del COVID,
la garganta hay hay dolor en la garganta que puede ser intenso y eso es la diferencia que podríamos tener, al igual que la tos con la influenza, ¿no? La influenza, pues simplemente vamos a sentir los síntomas de gripa. Pero bueno, es La un... gripe Sí, dime, perdón. es que quedó un poco, porque tengo la pregunta entre la gente que nos está escuchando, pero a mí no me quedó muy claro, no sé si a la gente sí. Ok, en la influenza no hay dolor de garganta, en el COVID sí, en la influenza no hay tos, en el COVID sí. La gente que tiene acceso debe de ponerse la vacuna de influenza y el booster de COVID, Sí, las yo dos, o una reemplaza a la otra, no, o se no, matan una a la otra, o qué. no, ninguna reemplaza a la otra. Es muy importante tener las dos, sobre todo el adulto mayor, el niño, que es muy, muy importante, ¿no? ¿Hay algún país donde ya se esté mostrando un incremento en el número de pacientes? Por el momento no, por el momento ha estado muy estable a nivel mundial. Este es un tema de reposo ahorita en la pandemia y no se ha escuchado se han escuchado de unas situaciones de virus nuevos, pero realmente en tema COVID, no, ¿Tienes idea qué esté pasando en China? no, no lo sé. Sé, lo único que sé es por noticieros, no tengo mucha forma de No, saber. entonces nadie tiene información. ¿Los cubanos tienen alguna información? No, Tampoco. no. Este, ¿Cuánto tiempo después de la vacuna de COVID hay que ponerse el refuerzo? Bueno, el refuerzo es al año. Ya que te pusiste la primera y a partir de la segunda es anual. O sea, a partir de la tercera, perdón. O sea, después de la tercera es anual. Es anual, sí. Entonces, si yo me puse 5 en 8 meses, Bueno, cuando estábamos en tiempo de pandemia, no. Ahora es el tiempo de protección, pero en pandemia no. En pandemia era cada 6 meses la protección. ok, entonces ahorita, Perdón que interrumpa. A saber, con esta nueva vacuna que estamos esperando de Pfizer para el tema Omicron, que no sabemos cuál va a ser el tiempo de protección, puede ser que sea diferente. y todavía no sale, yo tenía la impresión de que ya la estaban proporcionando la nueva de Pfizer. Pues mira, yo tenía entendido también lo mismo. En septiembre se estaba lista, inclusive iba a haber ya para niños menores de lo que se estaban aplicando. Si no me equivoco, no tengo el dato exacto, pero si no me equivoco era de 5 años en adelante. Pero que yo sepa, no se está aplicando aún todavía. Estoy Hay que verificar. contestando, Sí, estoy contestando, estoy contestando preguntas. claro. Eh, Según el CDC, los niños y adolescentes de 6 a 17 años ya se pueden vacunar, de 6 meses a 17 años ya se pueden vacunar. Si ya tienes, si te dio COVID, dice que puedes considerar 3 meses de tiempo de que te dio a ponerte el booster. Así es. O sea, del principio en que te dio, que solo recomienda las que tú dijiste precisamente, Pfizer, Moderna, Novavax y Johnson Johnson. Eh, que ya están disponibles en Estados Unidos Sí, para ya hoy, mayores de 65 años, la nueva versión. fabuloso. Es la que estábamos esperando. Pues si tienes 65 años y estás en Estados Unidos, ya no tienes que esperar, más que buscar en dónde dártela. Claro. Y en Estados Unidos además ya lo pusieron 50 años para arriba, ya no tienes que tener 65. Desde 50 ya, mira, eso estaría muy bien, quiere decir que si lo hacen en México, a partir de los 50 años te mandan tu cheque también del bienestar, por Algo lo muy menos a los que parecido. sobrevivan. Exactamente. Este, Dentro de este concepto de COVID,
Hay gente a la que le dio durísimo. Sí, sí, hay Es, gente que le pegó, perdón, te interrumpí. no, no, no. A la gente que le pegó durísimo, las secuelas van a ser más duras también. Pues sí, en algunos casos hay gente que tiene que vivir ya con un concentrador de oxígeno, ¿no? Porque sus pulmones generan algún daño, o hemos visto gente que también por una trombosis ha perdido una pierna, gentes con infarto, personas con infartos. Claro, En la cárcel, en el DF, se acaba de morir un señor de trombosis. ¿Cómo sabes si te están dando una trombosis o si te va a dar una? ¿Hay algún síntoma? dolor, es un dolor ardoroso, efectivamente, que es cuando hay un tema de trombosis, ¿no? Es un dolor muy diferente a lo que vimos porque es un ardor constante y ese es un indicador de ¿Algo trombosis. como comezón? No, es más como una quemada a lo mejor, como un ardor por quemadura. Ok. En un Ujú. lugar específico todo el tiempo Sí, o en claro. cualquier lado. No, donde se instaló el trombo. Donde se instaló el trombo vas a sentir ese tipo de molestias. Aparte de hinchazón, enrojecimiento, este tipo de signos y síntomas. ¿Y qué haces? Si ya sientes eso, ¿qué haces? Bueno, ¿Te inmediatamente, puedes hacer un masaje o qué haces? no, requieres de atención médica de inmediato porque tienen que ya tratarte de una manera especial para anticoagularte de una manera más severa y eso evitar un problema mayor, ¿no? O sea, si te haces un masaje, no deshaces el coágulo. No, no, eso es un mito. Ya necesitas tratarlo de una manera diferente, pero ya con anticoagulantes específicos y de manera totalmente hospitalaria. Entonces tampoco es que puedas tener anticoagulantes en tu casa. No, y menos de ese tipo, o sea, ya son anticoagulantes bastante fuertes que, bueno, pues ya deben de ser calculados en un hospital por un médico. Pero las posibilidades de que te dé una trombosis no son, no, o sea, no quiero que tampoco la gente se quede aquí medio histérica. No, No, bueno, no. no es que sintamos un ardor y ya tenemos trombosis, ¿no? No, desde luego que no, pero sí, sí es importante que si el dolor es muy severo, si hay una situación más fuerte, bueno, pues acudan a su médico para revisar. Pero bueno, no todo es una trombosis. Digo, por ahí me ha pasado temas que cuando el paciente ya de todo piensa que es cáncer, ¿no? Es que me salió este lunarcito, no, ya tengo cáncer, o esta bolita ya tengo cáncer. No, o sea, no todo es una trombosis, no todo es cáncer. Los que perdieron el olfato ya nunca lo van a recuperar. Sí, sí, se ha ido recuperando. Tardan un poco, alrededor de 1 a 2 meses, dependiendo la persona, su sistema inmunológico, situaciones, pero sí es recuperable. Porque acá me están diciendo que perdió el olfato en el 2021 y no lo ha recuperado. ¿Que qué puede hacer? Tratarse su sistema inmune, es lo que hablábamos hace un rato, tratar el sistema inmunológico y de ahí muchas de esas patologías se van a ir retirando. Eso Ujú. también tiene que ser con un doctor. Sí, totalmente. Los Y a la, doctores los doctores simis funcionan. ¿Los qué, perdón? Los simidoctores. Pues mira, no es hablar mal de nadie ni hablar bien. Yo creo que en todos lados, en el mejor hospital o en la peor farmacia, puede haber médicos muy capacitados o médicos poco capacitados. No es el lugar, sino es el médico, ¿no? Bueno, Eso, entonces yo le sugeriría a todo el mundo que le pregunte a dos médicos, eso es porque interesante, claro. Y aparte un si no sabe si médico, está con el bueno, por lo menos que dos malos le den la misma opinión, ya es sí, casi póker. exacto. Pero sí tiene que ser un médico que tenga experiencia en temas COVID o temas post-COVID, porque si no, pues no te puedes dar cuenta. O sea, hay médicos y no es que estemos hablando mal, es que no tienen la experiencia de haber tratado a un paciente con COVID. Y ¿Puede los, haber eso? O sea, pues, con la cantidad de gente que tuvo COVID, ¿puede haber doctores que no tengan experiencia de COVID? sí, hay muchos médicos que en la pandemia se encerraron y les dio miedo el COVID y no quisieron atender. Yo conozco muchos, ¿no? Y bueno, pues es cada quien es libre de saber cómo actuar en esos momentos. Digo,
Hubimos los que estuvimos ahí, hay los que no quisieron estar y también son muy libres de hacer esta parte. Pero Pues sí, claro, y los que estuvieron y ya no están. así es también. Yo desde el día uno, ahí estuve, desde el día uno tratando de entender lo que pasaba con los pacientes, porque pues realmente en ese día uno no sabíamos ni con qué, ni cómo, ni qué hacer, ni nada, nada. Era tremendo, ¿no? Ay, Pero sí es muy bueno, importante que este tipo de patologías que vive la gente que te está preguntando, la vean con un médico que haya tenido experiencia en el manejo de un paciente COVID. Nada tiene que ver con patologías normales o habituales, que hemos vivido toda nuestra vida. Este es un tema diferente, un tema que vino a cambiar el mundo y que estamos aprendiendo todos de ellos, de esto, pero que llevamos, para que me entiendas, llevamos todo este tiempo desde que inició el COVID, 2, 3 años, en educación continua, aprendiendo de este virus, y por eso es muy importante que la gente se atienda con gente capacitada en este tema. ¿tú crees en alguna de las teorías conspiracionales del virus? Bill Gates, el laboratorio, queremos dominar tu mente, etcétera. No, perdón, Ok. pero no creo. ¿Tú crees en alguna de las teorías esas de que no hay que vacunarse porque si Dios quiere que viva, vivirás? Y si Dios no quiere, pues no vivirás. No, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Eso decía Dios, si no te ayudas, pues no, ¿cómo te voy a ayudar? O sea, a lo mejor Dios les va a reclamar y decirles, maestro, te mandé la vacuna, ¿por qué no te la pusiste? Exactamente. Ahí estaba la Los, vacuna, no te la pusiste, pues, ¿qué más hago por ti, no? Te mandé médicos, te mandé vacunas, no te atiendes, pues, ¿qué más puedo hacer? ahora, te los mandé, ah, te los mandé y no me quiero meter en eso. Sí, ya es otro tema. Ya, es otro tema, así es. Entonces, ejercicios, hacer ejercicios pulmonares para darle un poco más de fuerza a los pulmones y matar cualquier COVID que haya dentro de los pulmones. Pues Así. mira, no, no es matar el COVID, porque el COVID, pues, ya en un post-COVID ya no está ahí. Lo que está es las secuelas o las lesiones que dejó el COVID. Entonces, lo que tienes que hacer son ejercicios para que expanda tu pulmón y esto permita que ventiles de mejor manera. Entonces, tuviste COVID, pues réntate para fiestas, ponte a inflar globos, ¿no? Globos para toda la fiesta para que tus pulmones se expandan o cómprate en la farmacia un espirómetro para estar constantemente haciendo fuerza. Eso es lo que va a ayudar a mejorar las condiciones de tus pulmones. Haz ejercicios con tu cerebro, jugando ajedrez, haciendo crucigramas, este tipo de cosas que pueden ayudar a que mejore la calidad de lo que estás perdiendo, ¿no? Eso es lo que puedo recomendar, comer sanamente para mejorar el sistema inmune, hacer ejercicio, desde luego hasta donde puedas, tampoco sin sobreesfuerzos, porque si no estamos ventilando adecuadamente y hacemos ejercicio de más, pues vamos a ocasionar un problema, ¿no? Entonces, todo siempre con medida. ¿Existen grupos de apoyo de COVID como con alcohólicos? No que yo lo haya visto, no lo sé, pero no los he visto, ¿eh? No creo. ¿Deberían de existir? Probablemente para enterar a la gente, sí, porque hay mucha, o hasta hoy sigue habiendo mucha desinformación, hasta hoy que ya en algunos lugares dicen que ya se acabó la pandemia, hay mucha desinformación en la gente no sabe cómo actuar. Entonces, yo creo que sí, sí debería de existir, o por lo menos una línea de apoyo que la había mientras había el tema fuerte de COVID. Hoy en día, para post-COVID, no hay una línea de apoyo, no hay algo que pueda ayudar, ¿no? Pues aquí estamos nosotros. Si necesita una línea de apoyo post-COVID, ya sabe, info@voceshispanas.com y el doctor Kuczynski le dará una respuesta oportunamente o lo mandaremos a un grupo de apoyo por otros lados. Eh, suponiendo que esto regrese, cuando regrese va a regresar con odio jarocho, porque nos va a agarrar otra vez a todos con la guardia baja.
Pues sí, si no nos cuidamos, seguimos teniendo malos hábitos, teniendo un sistema inmunológico débil, viviendo con estrés, no comiendo adecuadamente. Todo esto pues, siempre nos va a afectar porque nos va a tomar con más fuerza al no tener un sistema inmunológico fuerte. Eso es un hecho. Y no, ¿Seguimos usando el cubrebocas? pues mira, es que es un tema también el cubrebocas, es un tema importante porque el cubrebocas, bueno, también se ha definido que genera por humedad ciertos hongos en la boca, etcétera, y por mucho tiempo tampoco es tan benéfico. Ahorita se ha hablado de la inmunidad de rebaño, la inmunidad de rebaño nos ha ayudado a que estemos perdiendo el tema del COVID tan fuertemente. Pero yo creo que donde debemos de ser muy responsables hoy en día es que si tenemos algún síntoma, ya sea gripa, dolor de garganta, tos, siempre decimos, no, es una gripa, no, es que me irrité la garganta, ahorita me tomo una Halls, ¿no? Cualquier cosa, mejor seamos responsables y mientras no sepamos, pues ponernos el cubrebocas. Y de esa manera evitamos a que vaya a haber un problema de contagio, porque realmente no lo sabemos. Hoy en día, las pruebas rápidas no son tan funcionales. Antes sí, las pruebas rápidas pues, nos indicaba qué estaba pasando, pero hoy si tú ya tienes COVID, estás en el primero, segundo o hasta el tercer día, una prueba rápida no te va a aparecer. Es raro que aparezca. Las Y, pruebas caseras son lo que llamas prueba rápida. exacto, exacto, sí, las pruebas rápidas. Habría que hacerlo sobre una PCR para saber. Entonces, pues nos hacemos una prueba rápida, sale negativa estando en el primero o segundo día y dice, no va a pasar nada, no me pongo el cubrebocas. Y sí pasó, porque ya si salía a trabajar, si salía a la calle a comer, etcétera, pues ya contagié gente. Entonces, es ahí donde el uso de cubrebocas es importante y tenemos que ser responsables en cualquier signo o síntoma poner nuestro cubrebocas, inclusive con Los, nuestra cubre, familia. los cubrebocas de tela, todo, cualquier cubrebocas es mejor que ningún cubrebocas. Sí, claro, desde luego, cualquiera es mejor. Y no Hasta en tiene la que ser el familia. K95. No, no, no. K95, KF95, los de triple capa, los hospitalarios, el que tengas, ¿no? Ujú. Pero sí, hasta en casa es muy importante. Decimos, estoy en casa, no pasa nada, ¿no? Pues sí, sí pasa, ¿no? Están los hijos, los abuelos, los tíos, los primos, lo que sea, y pues también se contagian, todos nos contagiamos. Los desinfectantes tipo Lysol y todos esos sirven para algo. Sí, desde luego que sí. Sí, nos ayudan mucho y es importante usarlos, sobre todo cuando estemos infectados por COVID o llegamos de la calle, pues no un poquito, no está de más la ropa o digo, ya sin tanto estrés como lo veníamos haciendo, pero si estuvimos en un lugar muy concurrido, en el centro de la ciudad o en una noche de barata o yo qué sé, ¿no? Un lugar donde no puedes caminar porque hay mucha gente, bueno, pues no pasa En el nada. Zócalo. Exacto. Rocéate de Lysol y no va a pasar nada, ¿no? Y las cosas que tocas, o sea, esto se transmite por aire o por superficie o por ambas. Pues mira, realmente ha cambiado mucho de acuerdo a cada cepa, pero se habla de que es por aire. Ujú. Antes, al Entonces principio, no hay que estar desinfectando escritorios, keyboards, mouses, no, computadoras. no, no dura tanto al medio ambiente el virus. Digo, al principio hasta poníamos tapetes en las entradas con líquidos porque se decía que en los zapatos no fue cierto. Ya después encontramos que no era una realidad, ¿no? O sea, era, Que eso fue publicidad de los limpiazapatos. puede ser, pero no, no era una realidad. Entonces, es más por aire, no es tanto, no vive tanto en el medio ambiente, pero sí por gotículas, que es al estornudar, al toser, al sonarse, esas gotículas son las que contagian directamente al otro paciente, ¿no? A la otra persona, perdón. Con estas reuniones que se están haciendo en el Zócalo y de todos lados, más las fiestas, más los restaurantes que se están atiborrando y todo esto, ¿nos estamos preparando para un nuevo incremento? Pues mira, puede ser, te digo, en temporadas invernales, en temporadas de frío, pues es más común que esto pueda pasar. Entonces, bueno, pues ya estamos casi entrando, ¿no? Aquí en México, pues ya están las condiciones del clima
por huracanes, por situación, está frío y eso es una manera de incubación más fácil. Entonces, sí puede ser, digo, ya estamos en un momento de esta pandemia, ya casi en el fin, por la inmunidad de rebaño, por las vacunas, por lo que sea, pero pues creemos que va a ser un poquito más suave esta temporada de frío, pero la realidad nadie la sabe. Este virus puede ser que mañana mute o un día antes de que empiece el frío mute y cambien las situaciones y entonces estemos metidos en otro problema, no lo sabemos, ¿no? En resumen, yo quiero sugerirle a todos entonces, tuvo o no tuvo COVID, cargue con usted un tapabocas. Si entra a un lugar donde no haya circulación de aire y haya mucha gente, o haya mucha circulación de aire, pero haya mucha gente, como podría ser un zócalo o una avenida llena de gente o algo así, use su tapabocas. El que los demás no lo usen, no deje que, ahora sí, no sea rebaño, no deje que los demás lo impresionen. Claro, ¿Qué pasa con un salón de clases? bueno, De mira, esos que nunca tienen ventilación, tienes 30, 40 alumnos, un maestro que pasan de clase en clase. ¿Deberían de usar cubrebocas? sí, sería correcto. Cuando es tan saturado como lo que acabas de hablar, sí. Digo, por ejemplo, yo veo el salón en el que va mi hijo, bueno, pues es un salón de máximo creo que 15 niños, está ventilado, no veo tanto problema, pero ya en las condiciones que estás hablando, 30, 40 alumnos, si no hay ventilación, todo, sí, claro que sí, sí es correcto, ¿no? Digo, Entonces, podría yo agregar ahí el supermercado, cualquier tienda en realidad. claro, sí, desde luego. En el supermercado, si tienes gente muy cerca, por ejemplo, en la fila para pagar, ¿no? Pues cualquiera puede toser y esas gotículas son las que te pueden contagiar fácilmente. Entonces, ahí ¿Qué es le donde, podemos decir al que le da pena? Que dice, ay, es que me da pena porque ya nadie lo usa. Decirle, no se preocupe, úselo porque usted los va a enterrar pues sí, o me va a dar más pena cuando tengas un problema pulmonar o un problema de trombosis, ¿no? y los Exactamente. demás ni se enteren. Así es, así es. Entonces, punto uno, para tratar de resumir el tema, el COVID no ha desaparecido, No, no, ni va no a ha desaparecer. desaparecido. El COVID vino para quedarse, eso es un hecho, en la cepa que sea o como se llame, Omicron, etcétera. Pero el COVID ya se quedó aquí con más fuerza o menos fuerza o como lo quieras ver. Pero el COVID siempre va a estar. Se volvió algo ya de nosotros. Punto dos, el COVID puede estar presente en cualquier lugar donde no haya ventilación y haya mucha gente reunida. Así es, con una persona contaminada que haya en el lugar se pueden contaminar. Mira, con Omicron y estas nuevas cepas, antes, cuando empezó el COVID, un paciente contaminaba 3, después un paciente contaminaba 5 en la segunda cepa. Al terminar casi el año, ya un paciente era contaminado en esa cepa, uno contaminaba 10. Ahorita, en la cepa que estamos, uno contamina 50. Entonces, se ha vuelto más pegajoso este virus, más benevolente, sí, no es tan mortal, pero más contagioso, eso es un hecho. Entonces, bueno, no tan mortal quiere decir que te va a dar COVID, vas a perder el olfato o vas a dañar tus pulmones. No te tienes que morir, con que quedes dañado, ya No, paga por las eso. consecuencias. No digo que el COVID sea bueno, lo que estoy diciendo es que es más benevolente que el primero, que la primera cepa que hubo. En la primera era muy complicado que un paciente saliera adelante. Ahorita es un poco diferente. Digo, si es un paciente no vacunado, es un paciente que tiene condiciones de salud de riesgo, pues obvio va a tener problemas. Pero Bueno, en la población media que no tiene tantos problemas, puede salir adelante como una gripa normal y se acabó. yo estoy tratando de evitar la comparación con una gripa normal porque la gripa, pues te da gripa, no importa y ya. Pero si la gente dice, si dices que uno contamina 50, pues sí importa. O sea, no es como una gripa, es como una gripa salvaje. Así es, así es. Y Entonces, salvaje va a ser con la gente que no esté vacunada o la gente que tenga problemas de salud crónicos. vamos a decirlo así, el COVID no es una gripa,
El COVID se contagia uno, puede contagiar a 50 personas fácilmente. Es El correcto. COVID se evita si trae cubrebocas el contagiado o los que se podrían contagiar o todos. Así es. El COVID va a regresar tarde que temprano. Mejor que lo agarre preparado a No que se lo ha ido. agarre de sorpresa. Claro, no se ha ido, aquí sigue. Haga ejercicios. Si tiene dudas, vea a su doctor. No deje que una trombosis le controle la vida o le descontrole la vida, más bien. Y si tiene alguna duda, mándenosla aquí. Repito, info@voceshispanas.com, donde tomaremos todas sus preguntas y la próxima semana, el próximo martes, a las 5 de la tarde, hora del Pacífico en los Estados Unidos, 7 de la noche, hora de México, le responderemos todas esas preguntas, más todas las que ni siquiera se le han ocurrido de otros temas que estamos preparando para asustarlos, protegerlos, curarlos y o cuidarlos. Usted escoge en qué grupo se quiera acomodar. ¿De acuerdo? Todos estuvieron de acuerdo, me parece muy bien. Muchas gracias por todo esto. Si tú notaras que hay un aumento en COVID en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, y dado que tenemos gente que nos escucha en distintos lugares, pues te agradeceríamos que nos lo informe y usted siempre suscríbase a nuestro boletín de Medicinotas y si hubiera cualquier cosa, tanto en beneficio de nuevas vacunas, nuevas cosas, como en nuevos posibles brotes, podrá estar enterado oportunamente para evitar caer en eso. Exacto. Muy bien, pues por hoy gracias por haber estado con nosotros aquí en Medicinotas. ¿Algo con lo que quiera cerrar, doctor? Pues hay que cuidarse, no se descuiden, cuiden mucho su sistema inmunológico, coman bien, hagan ejercicio, de esa manera estarán más fuertes por si algún día llega a haber un problema de COVID. Y recuerde, y no se le olviden las cosas, lo que pasa es que tuvimos COVID, ya tenemos pretexto. Es Bueno, y no, post-COVID. y no somos flojos, es que tuvimos COVID. Así es. ¿Qué más? Y no olemos, por eso no nos bañamos, porque tuvimos COVID. Entonces, esto realmente, pues tiene, como alguien dijo por allá, como anillo al dedo a los que somos unos flojonazos, que no hacemos ejercicio y que no nos queremos despertar tempranito. Aunque claro que ahora con esto del cambio de horario y todo, a lo mejor con el tiempo de Dios ya nos vamos a poder levantar muy a gusto todos. Así que Dios los acompañe en el tiempo de Dios, que el COVID no los acompañe, que esté usted protegido y no deje de escuchar este programa la próxima semana. Si conoce a alguien que tiene o tuvo o tendrá COVID, mándele este programa. Si tiene alguien que crea que no hay que ponerse la vacuna, mándele este programa. Y si crea a alguien, si conoce a alguien que está dudando en ponerse la vacuna, también mándeselo. Y recuerde, solo hay 4 vacunas autorizadas, las demás no sirven. No se las ponga, no pierda el tiempo, no las persiga y no permita que le doren la píldora con que ya los vacuné y qué bueno soy, con vacunas que se compran en la Lagunilla después de que se inventaron en el agua sucia de la Merced. Muchas gracias, mucho gusto y hasta la próxima semana.